está pegado eso. Gracias por seguirnos, suscríbase, comparte este contenido de YouTube, Una Nueva Mañana, y celebrando nosotros el crecimiento digital de toda nuestra plataforma. Está con nosotros el vicepresidente del PRD, el señor Héctor Guzmán, que al dedillo maneja la historia y la conducta política dominicana a propósito de los temas de rigor, la reforma constitucional que está planteando el presidente y que se estrena nueva vez este 16 de agosto como presidente reelecto. Gracias, mi estimado, por estar aquí con nosotros. Bueno, buenos días y gracias a ustedes y sobre todo al público que por las diferentes plataformas está en sintonía con nosotros. Gracias a ustedes. Bienvenido, ingeniero. Vamos a comenzar hablando de esto, de este FO que le ha hecho el gobierno provisional haitiano al gobierno dominicano, de rechazar esta invitación a asistir a la investidura del presidente Abinader por segunda ocasión. ¿Cuál es su opinión al respecto o la posición? Cuando yo leo esa noticia, yo lo que hago es que lamento esa situación, porque en Haití también juegan a la política y juegan al patriotismo y a lo que es el nacionalismo, o sea, sin lugar a dudas. Pero es lamentable, es lo que uno tiene que ver, porque en el gobierno dominicano y las autoridades dominicanas y las autoridades haitianas, nosotros no podemos apostar a la confrontación, y eso revela niveles de unas relaciones que no están bien. Y nosotros, querramos o no, Haití es una realidad para la República Dominicana. Tan cierto que inclusive la situación se ha agravado porque ese que es el segundo mercado en importancia de nosotros, que es Haití, prácticamente lo estamos perdiendo. Porque en la actividad comercial, si tú no suples un producto, va a aparecer otro que lo va a suplir. Y si yo me amarré con otro que me suple el producto, perdí el mercado. Y lo hemos estado perdiendo. Y eso no le conviene a la República Dominicana. Mira qué lamentable, nosotros tenemos ahora más haitianos en el territorio y las relaciones comerciales han disminuido. O sea, perdimos lo que nos daba beneficio, aumentamos los perjuicios. Los problemas, aumentamos la carga, ¿verdad? Y disminuimos los ingresos, vamos a decirlo, en términos de relaciones comerciales. Lamentable, yo creo que el gobierno debe ponerle mucha atención a esa situación y revisar eso. Y si hay unas relaciones que parece que hay problemas en las relaciones, eso hay que mejorarlo. Yo recuerdo cuando en Palacio Nacional se convocó a todos los partidos políticos para tratar el tema de Haití. Nosotros fuimos ahí en compañía de Miguel Vargas Maldonado, que ustedes saben que fue canciller de la República, conoce bien el tema. Y cuando le tocó hablar al PRD, que habló el ingeniero Miguel Vargas Maldonado, la primera recomendación que le hizo al presidente Luis Abinader fue precisamente ese tema. Le dije, mire, nosotros bajo ninguna circunstancia podemos irnos a una confrontación con las autoridades haitianas. Mientras haya un haitiano en Haití que dirija como autoridad, tenemos que dialogar con esa persona. Porque aquí hay mucha gente que dice, no, que ahí no hay gobierno, que no hay gobierno, pero el primer ministro de Haití se sienta donde se siente el presidente dominicano, en la OEA, en la ONU, en todas partes. Pero también es cierto, ¿cómo es que no hay interlocutor si lo sientan allá? Pero también es cierto, Héctor, que no hay credibilidad o no se sostienen los acuerdos. Por ejemplo, los acuerdos que avanzamos con Jovenel Moïse, ¿quién los refrenda hoy? Y eso ha sido constante en Haití. Tú tienes razón, y eso lo vivió el mismo canciller Miguel Vargas, que cuando él lo designaron canciller, la primera visita que hizo fue a Haití. Y como tú coges la tradición de las relaciones dominicanas con Haití, no cumple. Se caracteriza eso por los incumplimientos, pero han habido momentos que se han ejecutado. Cuando Miguel Vargas llegó a canciller, inmediatamente lo designaron, había un impedimento de entrada como de 10 o 12 productos dominicanos a Haití. ¿Y a qué fue él? A destrabar ese impedimento. Y lo lograron. Porque, o sea, esta es una relación que aunque uno no quiera, tiene que cargar con ella, con toda esa dificultad. Claro. Yo recuerdo que con las propias autoridades haitianas durante ese cuatrenio, en el que Miguel fue canciller, se llegó a un acuerdo que se llaman el preacuerdo de Laredo, que fue una discusión con legisladores, autoridades haitianas y dominicanas, y llegó prácticamente a la firma del acuerdo, donde intervino la comunidad internacional. Ese acuerdo establecía en la frontera una zona especial de desarrollo, que eran 8 kilómetros hacia Haití y 8 kilómetros hacia República Dominicana, y convertir eso en una zona de desarrollo, vamos a decir, donde irían empresas de todo tipo, que es la verdadera frontera que tú tienes que ser. El verdadero muro sería ese. Y para esa ocasión, oigan bien lo que yo les voy a decir, quien impulsó eso fue Estados Unidos.
la comunidad internacional, y ahí participaron entonces Canadá, Francia, llegó a incorporarse España, llegó México, todos participaron, y había un fondo de cerca de 15,000 millones de pesos inicial para invertir ahí. Cuando ese acuerdo, prácticamente ese acuerdo se iba a firmar, fue Jovenel Moïse, que era el presidente, no lo firmó, y después mire lo que pasó. O sea, todo lo que está... Y un largo etcétera, en toda la historia todo lo diplomática. que está planteado está con ahí, pero es que la historia nos ha enseñado a nosotros que bajo cualquier circunstancia no tenemos que establecer algún tipo de comunicación, de diálogo con las autoridades haitianas. Mira lo que acaba de pasar ahora. Ahora viene la canciller y dice que con el problema del bloqueo aéreo, como ellos no pueden venir como delegación, pero cuando le dicen, pues sí, pero ustedes pueden venir en un tratamiento especial, ¿qué dicen ellos? Que no quieren privilegios. Que no quieren privilegios. Sí. Y eso es política. Porque ellos dirán, pero acá mis ciudadanos no pueden y yo puedo. O sea, es un tema que están manejando desde el punto de vista de la situación que hay en Haití, que hay prácticamente un nuevo consejo de gobierno y están tratando de buscar apoyo de su población. Es una situación difícil. Pero Mira lo del canal. Es lamentable. El canal está ahí, bueno, no hubo ahí está el forma. tema del canal. Ahí está el tema del canal. Pero no solo eso, sino lo que se da en los organismos internacionales, que la delegación haitiana y la dominicana, eso es uno por uno y otro por otro. Y yo creo que nosotros, lamentablemente, tenemos una realidad con Haití ahí al lado. Yo te diría lo siguiente: todo lo que perdieron los comerciantes de la frontera con ese cierre de manera repentina, ¿quién repone eso? ¿Quién repone eso? Usted no se imagina lo que pasó por ahí, gente que quebraron, porque ahí, Así es. por ejemplo, por Elías Piña, hablaban los comerciantes que ellos movían 50 o 60 millones de pesos. ¿Y total para diarios. qué? Porque ¿qué se logró? Y al final, ¿qué? Ya sabemos el final. Nadie discute aquí que El la final de la población, película. oye, nadie discute aquí que la población que se llama, vamos a decirle, no solo ilegales, sino indocumentados, ha aumentado de manera alarmante. Y eso es lo grave, que ese es uno de los temas que este país debe de afrontar. Porque el principal problema de la República Dominicana en materia económica, social y cosas así, es el problema de Haití. Y nosotros lo estamos viendo como nada. Señores, nosotros estamos perdiendo el país. Cada vez que yo veo esos reportajes de la educación dominicana, que tú agarran 21 escuelas y la mayoría de los estudiantes son haitianos, ¿usted cree que eso no te debe llamar la atención? Tú te vas a las poblaciones, Agua Negra, por ahí, por Pedernales, y eso, Mencía, esa población que era dominicana está siendo sustituida por haitiana. Nosotros, o sea, Yo le he llamado, Héctor, las nuevas devastaciones de Osorio. O sea, nosotros estamos perdiendo el país de manera pacífica. Ustedes no se imaginan, por ejemplo, ahora en estas elecciones, nosotros tenemos alcaldes haitianos ya. ¿Cómo? Alcaldes haitianos. No, ¿pero en dónde? ¿En qué parte? Bueno, hermano, hay una provincia, yo creo que los 3 son haitianos. ¿Cómo? Para que lo sepan. Y Iniciales de la presidente provincia. de ayuntamiento. Oye, ¿cómo es que vamos? Presidente de gremios. Pero es que no nos damos cuenta de lo que está pasando. Es que la población dominicana que se está yendo, los jóvenes, los recursos humanos importantes, hacia países desarrollados, Europa, Estados Unidos, y están entrando entonces ciudadanos haitianos, niños, adultos, que están sustituyendo a los dominicanos. Al final, ¿qué es lo que va a quedar aquí? Y podemos sacar una representación hasta deportiva de cómo hijos o nietos o descendientes de segunda y tercera generación son nuestros atletas de élite. Sí. Para que sepa. ¿Qué hacer, ingeniero, no frente a vamos. esa realidad? No, Tenemos el pero- artículo 10 de la Constitución, la ley de incentivo fronterizo. ¿Qué hacer con todo eso? Yo creo para que aquí se llegó a plantear, contener ¿verdad?, en que el liderazgo político y social de la República Dominicana nos pongamos de acuerdo en un solo plan. En reformar la Constitución. No, eso no, la Constitución es clara y las leyes son claras de lo que hay que hacer. Eso no hay que ponerle la mano. ¿Y qué vamos a hacer con esos empresarios que traen miles y miles de pero haitianos? ahí es que está el tema. Entonces, Sin regulación. Ahí es que está el tema. Sin contratos. Bueno, todo eso viola la ley, apliquemos la ley. Usted no entendió mi comentario. Mi comentario va con la siguiente pregunta. Pero A usted no propósito, entendió que ese tema que nosotros estamos viendo ahora como una sencillez, es que las autoridades haitianas digan que no, cómo eso puede ir repercutiendo en lo que estamos hablando. pero sin embargo, ¿qué ocupa toda la atención mediática y política ahora mismo? La oposición no entiende. La oposición no puede entender esta reforma que está planteando, decía el presidente. Ellos no entienden porque ellos
entienden que hay algo más allá, pero los líderes del pasado no entienden. Hablemos de la reforma constitucional. Ahora, ¿cómo usted, como parte de la oposición, qué es lo que no entendemos? ¿Qué es lo que la gente no entiende de esta reforma? Que en vez de estar hablando del tema que usted brillantemente ha establecido, estamos hablando de reformar la Constitución. Yo creo que la prioridad del país debíamos estar hablando de la reforma fiscal y del tema Haití. Los dos problemas principales que tenemos. Y que en campaña todos hablamos de eso. Pero a la hora de enfrentar el tema, entonces evadimos la responsabilidad. Los líderes del pasado, entonces, que están incluidos ¿quiénes? Los líderes del pasado son los responsables de la democracia que hoy tenemos, ¿verdad? Y eso hay que valorarlo. Pero yo voy a decir con el tema de la reforma constitucional. Cuando yo vi al presidente Luis Abinader haciendo su exposición, y después veo que los medios de comunicación hablan, que el proyecto de reforma que introduce el presidente. No. El gobierno introdujo un proyecto de reforma constitucional, de convocatoria a la reforma constitucional, para hablar más claro, en el Consejo Económico y Social en el 2021, en septiembre. Lo que usted está viendo ahora es una modificación de ese proyecto, que le puede servir de ejemplo, porque del 21 al 22, que fue que comenzó a debatirse en el Consejo Económico y Social, en el que yo participé junto como con 16 o 17 reformas más, ahí se discutió el tema. El gobierno insistía en su reforma constitucional y la oposición insistió en oponerse. Entonces lo que estamos viendo ahora es que el presidente Luis Abinader viene con su propuesta modificada y una gran parte de la oposición lo que reitera es su posición de oponerse. O sea, somos coherentes los dos. Ahora bien, cuando uno se pone a ver el contenido de la reforma constitucional, para que ustedes vean, en el 22 se hablaba del procurador fiscal, del procurador general de la República por 6 años se hablaba en el 22, ahora dicen que por 4. Se le hizo una rebaja ahí. No, para que ustedes vean que en menos, modificación, como de una vez se modificó el mismo autor. Pero además establecía que las reformas deben aplicarse para el 28, ahora se habla para el 32. Pero en cuanto a la designación del procurador, hablaba que se iba a hacer una ley especial para establecer su designación. Y ahora se habla que sea el Consejo de la Magistratura. Fíjense cómo el propio proyecto sufre modificaciones en tan poco tiempo. Eso le revela a ustedes, a uno que le ha tocado estar en todo estos procesos de reforma constitucional, estar activo, estar en el medio, nos dice a nosotros cómo en este país vivimos 40 años discutiendo los mismos temas. Ahora hablan de unificar las elecciones. En esta semana se cumplieron 30 años del Pacto por la Democracia. Hace 30 años fue que decidimos separar las elecciones. Entonces estamos volviendo a 30 años atrás. Julio César Valentín ayer puso en circulación un libro, Elecciones separadas, ¿para qué? Sí. Y yo estuve presente en el auditorio Manuel Rueda, y de las cosas que él decía, ¿para qué si nos sale más caro y como quiera el gobierno de turno arrastra todo en febrero? Es que eso no es verdad, mira. A mí me tocó estar en la discusión del Pacto por la Democracia. Cuando eso se discutió, que fue una iniciativa de José Francisco Peña Gómez, que venía de ser alcalde de 82-86, y con todas sus relaciones internacionales, el manejo de los gobiernos locales. Una de las condiciones en esas elecciones para ese pacto que él puso fue la separación de las elecciones cada 2 años. Si del 1994 hasta ahora analizamos los procesos electorales, tú podrás ver resultados de que lo más conveniente para la democracia dominicana es la separación de las elecciones cada 2 años, como Estado. ¿Por qué? Primero, hablamos de descentralización del Estado. Segundo, fortalecimiento del gobierno local. Tercero, desarrollo de nuevo liderazgo. O sea... ¿Y por qué la juntaron? ¿Por qué la pusieron ahora en el mismo año? No, el plan es ponerla ahora en el mismo año. No, pero ahora están en febrero. ¿Por qué se cambió de cada 2 años? Yéndonos al pasado. Por un interés que en ese momento tenían los legisladores de hacer unas elecciones por 6 años de las nuevas autoridades que iban a surgir. Fue así. Y ese Congreso legisló para su beneficio, porque la mayoría de los legisladores creían que ellos podían repostular. Pero eso es anticonstitucional. Totalmente, pero eso fue así. ¿Quiénes fueron los que lo modificaron? Los congresistas de ese momento. Y en ese sentido, ¿van ahora ellos a legislar para quitarse diputados? Exacto. ¿Esa propuesta va a pasar? No, eso no pasa. Por además de lo siguiente, es que, mire qué es lo que pasa. La política se nutre de resultados. Y vamos a ver la democracia, porque se quiere argumentar lo económico. No es verdad que habrá ninguna economía. Yo quiero que me venga uno a demostrar. Yo estoy dispuesto a irme a un debate con el que dice que hay una economía. Con Julio César Valentín vamos a hacer un debate aquí en Al Tanto TV. Un careo. Usted está dispuesto a irse a un careo. Melvin, produce eso, Melvin. Vamos. Mira qué es lo que pasa.
Y además, a mí me preocupa la incoherencia del liderazgo político dominicano, que tiene 20 años defendiendo una cosa y después la cambia de un día para otro. Asigún. ¿Me entiendes? Y eso es dañino para el sistema democrático. Mira lo siguiente. Aquí, con elección a 2 años, con elección a tantos años, aquí las leyes te dicen a ti que cada periodo debe tener un periodo de campaña. Y aquí no lo respetan. Vivimos los 4 años en campaña. De todos modos. Pero además, para la campaña municipal no hay un tope establecido. Tú vas a cambiar el tope cuando lo ajustes las elecciones. Tú lo vas a cambiar. El tope de la campaña municipal para cada candidato. Tú lo vas a cambiar. Que dejémonos eso. Además, la democracia no se ve primero por lo económico. Yo quiero que me digan a mí, si tú elegir pero es que los resultados están ahí. Cuando nosotros elegimos los alcaldes en el 98, cuando lo elegimos en el 2002, están ahí mejores alcaldes, un mejor equilibrio de los poderes entre los diferentes partidos. ¿Qué le pareció a la Eso se frase demostró. del presidente que ningún congresista puede presentar un proyecto diferente, so pena? Yo puedo decir que ahí el presidente, para mí, como que lo que quiso decir no es lo que él piensa. Porque hay algo elemental. Los partidos, sus dirigentes, sus diputados, sus legisladores, asumen posición cuando los partidos en sus organismos competentes deciden una posición política. Están hasta cierto punto obligados a ejecutar lo que tú decides. Y el presidente Luis Abinader sabe muy bien que esa reforma no ha sido llevada a los organismos de su partido. ¿O ustedes tienen información de que lo ha discutido? Que no, ingeniero. Usted tiene información, pero yo le voy a hacer más práctico. La procuradora ha opinado del tema de la reforma constitucional. Decía la periodista Yo pregunto, en la semanal. ¿Ella ha opinado? ¿A ella la han consultado? No la hemos visto. Héctor, decía la periodista que hizo la pregunta, cuando él pregunta quién propuso algo diferente, y ella le dijo, la secretaria general del General, ¿tú partido. recuerdas? Fue el que propuso una posición diferente. Pero yo también le pregunto a usted de ahora. Ahí se está hablando de afectar lo que se llama el Consejo del Poder Judicial del Ministerio Nacional Público. de la Magistratura. No, el Consejo del Ministerio Público. Sí. Que se está hablando de afectarla. Quien preside ese consejo es el procurador, ¿verdad? En este caso la procuradora. Sí. Le han preguntado a ella si está de acuerdo con esa reforma. Pero supuestamente... Yo estoy casi seguro que ella no está de acuerdo. Pero ella se va a quedar, que le va a pedir más tiempo. No, pero yo le pregunto a ustedes, en un tema de tanta importancia, usted tiene una procuradora que es una persona que para nosotros es una institución que viene de la justicia y cosas así. ¿Y usted ha oído la opinión de ella? Y entonces yo quiero resolver lo siguiente. En el Consejo Económico y Social, ese proyecto de reforma constitucional lo discutimos durante 2 años. Con esos mismos artículos que se están planteando. Aquí le han agregado uno nuevo y lo han cambiado. Pero el mismo consultor jurídico era el que iba ya a exponer. Y los juristas del PRD, de la Fuerza del Pueblo y del PLD, demostraban que no era necesaria, que no era oportuna, que lo que se proponían hacer se podía lograr con la constitución que tenemos ahora. Porque es que nosotros tenemos una constitución que fue modificada en el 2010. Se me ocurre algo. 14 años, déjeme decirle en el esto. 2015 también. Déjeme decirle esto, pero Por fundamentalmente la modificación profunda. Sí. Y hay como 70 leyes que hay que adecuarla a esa constitución y no lo hemos hecho. O sea, no podemos modificar lo modificado. Eso es lo que no estamos planteando. Pero además, déjeme decirle esto. 40 años que hemos estado discutiendo los temas que tienen que ver con la constitución, en lo que yo he participado. Hay un elemento que ha sido común en esa discusión. ¿Usted sabe cuál es? Que la mayoría del liderazgo político y social, económico, hemos entendido que la mejor manera para la sociedad dominicana de hacer una reforma constitucional que pueda llegar a algo, diríamos nosotros, positivo para la sociedad, ¿sabe cómo es? A través de una constituyente. Todos estamos de acuerdo en eso. Es más, la consulta que se hizo cuando Leonel Fernández, que duraron 2 años en consulta con los juristas, especialistas y todo eso, la mayoría de los dominicanos decía que era a través de una constituyente. ¿Y qué pasó? ¿Por qué no hemos avanzado? Nadie lo ha querido hacer. ¿Por qué es tan difícil hacerlo a través de una constituyente? Es que nadie, porque cada quien y quiere. más fácil hacerlo a través de una asamblea Porque revisora. cada quien se maneja en un interés particular. Pero yo inicié toda esta Eso es conversación lamentable. con una pregunta que usted no me ha respondido. ¿Cuál? Es que la oposición no entiende. ¿O será que no entiende o será que se opone? No. Dijo el presidente en la semanal. Yo quiero que usted me lo explique. No. ¿Qué es lo que no se entiende? El presidente ahí es erró. Porque fíjate que lo que pasa. Ese sube. Mira, yo soy de lo que digo que un presidente tiene todo el derecho a tener una visión de un tema, por ejemplo, de la reforma constitucional. Esa es su visión. Él entiende que es conveniente ahora y sobre estos artículos, esa es su visión. Yo lo entiendo, es su derecho.
Ahora él tiene que entender que nosotros tenemos derecho también a decir que él está equivocado. Finalmente, esa intención de eliminar 53 diputados y de pero, aumentar de 5 a 7 los nacionales. Ahora voy, pero, ¿Qué piensa usted y el PRD sobre eso? Perdón, lo primero es que nosotros entendemos que no es la prioridad el momento. No es la prioridad el tema de la reforma constitucional, es lo primero. Ahora, ¿qué sucede? El presidente y su partido tienen mayoría en el Congreso. Ellos le van a dar para adelante. Y si le dan para adelante van a ir los temas. La oposición está obligada a discutir y a hablar sobre los temas, como tú estás señalando. Nosotros entendemos que no es la prioridad del país. Y si tú le haces una pregunta, una encuesta a la población, te puedo asegurar que la mayoría entiende que ese no es el problema principal. Entonces, ¿cómo se frena eso? Entonces, ingeniero? ¿qué es lo que te toca a ti como oposición, que tú eres minoría? Plantear tu posición. Por ejemplo, eso que dicen de eliminar, de reducir los diputados. ¿Y quién ha dicho aquí que el problema es la cantidad de diputados? ¿Cuál es el problema principal del Congreso? La calidad de ese Congreso es el problema principal. ¿Y por qué no nos ponemos de acuerdo a ver cómo impedimos que ladrones, corruptos y narcotraficantes vayan al Congreso? Ese es el problema principal. Pregúntale a la población qué opina de esa Cámara de Diputados. Pues sí. Porque si es por... Oye, es que la visión de que quiere decir que nos vamos a economizar unos cuartos no es una visión de Estado, Eso no es una mentira. visión de la democracia. Usted sabe que este gobierno se ha caracterizado por el ahorro. Y rendir Que los no es chelitos. verdad. Y que el dinero rinda. Pero que no es verdad eso. Pero, por ejemplo, como yo decía a unos compañeros que estamos hablando, pero si es para ahorrar cuartos, se enremo el Congreso por 20 años y nos ahorramos unos cuartos seguros. Ahora la democracia se pone en peligro. Y se puede ser el próximo paso. Pero no es que yo digo, oye, si es por ahorrar cuartos, cerremos el Congreso por 20 años, que no va a pasar nada. Porque Que para rinda lo que- los chelitos. Y entonces la democracia es la que va a estar en peligro. A ver si es fácil. Gracias. Digo ingeniero. yo, ¿verdad? Pero yo le insisto a ustedes en este tema. El presidente tiene su visión sobre su reforma constitucional. Y la va a llevar a cabo, como la han llevado otros, como la llevó Danilo, como la llevó Leonel, como la llevó Hipólito, todos la van a llevar. Ahora, uno como político tiene el deber de plantear lo que uno entiende. Y la cláusula pétrea no... El Nada candado, de eso, oye, que si le tú quiere. puedes cambiar la constitución hoy, mañana van a venir otros que la pueden cambiar también. O sea, con el candado que Eso, olvídense se de le eso. pretende poner no es suficiente. Olvídense de eso. Es igual que de que procurador y que yo que independiente. Mi experiencia de Estado me dice a mí que la independencia, el carácter, el criterio institucional con que se maneja una institución depende de la persona. Ahí tenemos a Milton Rey Guevara en el Tribunal Constitucional, que era vicepresidente de mi partido en el momento que lo hicieron presidente del tribunal. A Díaz Firpo, que era vicepresidente de mi partido en el momento que lo hicieron del Tribunal Constitucional. Y yo recuerdo a Virgilio Bello Rosa siendo procurador. Y recuerdo que quizá algunos de ustedes no recuerden a un fiscal que había aquí que se llamaban Julio Ibarra Río, que eran gente, como dice el pueblo, que no cogían corte de nadie. Y eso no tenían que tener ni leyes ni normas que le dijeran que tenía que ser independiente. Era un problema de formación. Y eso lo ves tú en las instituciones. Y aquí reciente, en la lotería un escándalo con el bolo 13, qué sé yo cuándo. Pusieron aquí Cotabal, nadie ha vuelto a hablar de la lotería. Se nos están acabando esos referentes. Y es la misma lotería, con los mismos sorteos. ¿Cuántos con la misma Miriam y norma. cuántos Quique existen? Y es lo que te quiero decir. O sea, Eso es verdad. hay muchos mecanismos para tú influir en si es un procurador y hasta si es un presidente de la Suprema. Es que yo te digo a ti, ¿y tú crees que el Tribunal Superior Electoral es independiente? Y lo escoge el Consejo de la Magistratura. ¿Y usted cree que la Junta Central Electoral es independiente y lo escoge el Senado de la República? Depende de que usted tenga ahí. Cuando usted tenía un Estrella Sadalá en la Junta Central Electoral y el mismo Morel Celer era un tipo que ningún presidente iba a decir, no, espérate, no se iban a meter a joderse ellos, como decía. No, a mí no me meten en el lío. Yo recuerdo en las elecciones del 2000, que era Morel Celer, que no nos daba a nosotros el 50+1. Algunos de nuestros dirigentes fueron a hablarle como quien dice que para que arreglara la cosita, tipo Venezuela. Y Con el cerro y al palito. Y por el cerro le dijo, busquen los votos en otro lado, pero aquí no lo hay. Para ponerle claro la cosa, esa es la actitud del funcionario. Exactamente. Y yo he sido funcionario. Yo llegué a un sitio que me tocó a mí en el gobierno de Hipólito Mejía, que los cheques sin fondo andaban en la calle y nadie los cogía. Y yo dije, no, pero yo si no tengo recursos, yo cierro esto y me voy para mi casa, pero yo no vine aquí a pasar trabajo. Y como que dije, tú tienes un negocio, si el negocio no vende, ¿qué tú haces? Que lo cierra. Pero yo estaba en la institución, yo dije, no, aquí. Lo primero fue eso, resolver. Hay un cheque en la calle, me decía la administrativa. No, digo, póngamelo en esto a la cuenta, aparecieron 3 de una vez. Y de una vez, no, aquí, mira, vamos a poner esto aquí. Si no hay dinero, no hay compromiso económico. Pues yo no voy a estar pasando otra vez. Y tú, cada quien tiene su actitud en cada función. Y eso se lo digo yo, por eso de procurador,
presidente de la Suprema. Yo conozco muchos casos de jueces de aquellos tiempos que llegaban momentos en que los presidentes de turno o lo hacían variar decisiones o le condicionaban las decisiones, pero otros se plantaban. Y yo, no. Nos hacen falta más gente, como está diciendo Héctor Guzmán. Ese es Ojalá el tema. que podamos clonar algunos de los nombres que hemos mencionado. Muchas gracias, un deleite conversar, gracias a vicepresidente del PRD. Estaremos viendo en estos días, traerlo después del 16, quizás también para ver, ¿verdad?, cómo es el nuevo cambio. Muchas gracias. Claro, y ojalá aparezcan ahora en el nuevo gabinete, si es que lo van a variar. Funcionarios que estén dispuestos a jugársela por su país. Simplemente lo que necesitamos es eso. Señores, así terminamos la entrevista.